Pues continuamos en directo en Mercado Abierto en Capital Radio a las 5 menos cuarto de la tarde, una hora menos, y nos escuchan desde Canarias. Vamos a acercarnos en los próximos minutos a WeGrant, porque ha lanzado una plataforma europea que integra ayudas públicas, incentivos fiscales y financiación privada para empresas. Un asunto que sin duda es complicado y que desde esta plataforma, desde WeGrant, quieren un poco facilitar. Vamos a hablar con Francisco Esteban, que es fundador y CEO precisamente de WeGrant. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucía. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues primeramente, antes de hablar de esa plataforma, de esta novedad que habéis lanzado, vamos a centrarnos en WeGrant para quienes todavía nos conocen. ¿Cómo definirías la empresa y, sobre todo, cuál es vuestra principal misión desde WeGrant? Nosotros somos una plataforma de IT que viene de la herencia del mundo de la consultoría, es decir, tenemos experiencia en el desarrollo de proyectos de consultoría para la obtención de financiación pública e incentivos fiscales y hemos evolucionado hacia la creación de una plataforma autónoma que, utilizando pues, todos los desarrollos de la IA y la arquitectura propia que venimos desarrollando con bancos desde hace más de 10 años, pues estamos apostando por la integración de todas las piezas del ecosistema de la financiación pública y particularmente a través de la integración de los bancos en la ecuación como en los principales valedores de la prefinanciación, de lo que luego podemos hablar seguramente con más detenimiento. Y justamente en el nacimiento de WeGrant, ¿qué necesidad detectaron en el mercado que les llevó a crear la firma y cómo ha evolucionado sobre todo también el proyecto desde sus inicios? Bueno, yo creo que hay un hito muy importante que son los Next Generation, ¿no? Todo el mundo conoce los Next Generation porque han traído mucha cola tanto desde el punto de vista de las grandes promesas de inversión como desde la óptica de las empresas, desde la decepción, ¿no? Porque muchas de ellas no han visto colmadas sus expectativas. Nosotros lo que hicimos para desarrollar el producto tecnológico que hoy en día es WeGrant es escuchar mucho a nuestros clientes, ¿no? Y las principales quejas de las empresas para acceder a la financiación pública son siempre las mismas, tanto aquí como en otros países en los que operamos, ¿no? La primera es que las desconocen, la segunda que no las entienden y la tercera es que casi siempre llegan tarde. Y pues WeGrant lo que trata es de resolver esos tres problemas. En primer lugar, facilitando el acceso a través de tecnología y pocos datos, evitando que las empresas tengan que aportar mucha documentación para hacer un primer análisis. En segundo lugar, facilitando la comprensión, ¿no? Las empresas se quejan del lenguaje farragoso, de la complejidad de la instrumentación de las propuestas. Nosotros tenemos toda una serie de algoritmos que permiten que la empresa, a través de su planificación de las inversiones, pueda saber ya qué incentivos y qué ayudas le podrían encajar para el ciclo anual o para el ciclo inversor un poco más largo. Y, en tercer lugar, conectando todo esto con la financiación privada, porque uno de los grandes problemas que ha habido, y particularmente esto se ha visto mucho con los Next Gen, es que muchas empresas han obtenido ayudas, pero también han sido muchas las que no han podido desarrollarlas por no tener la capacidad financiera necesaria de arranque para ello, ¿no? Por eso, nuestro objetivo principal es unir la financiación privada a todo este ecosistema de financiación pública y empresas que hay detrás de la solicitud de financiación pública. Y lo comentábamos al inicio, WeGrant acaba de lanzar esa nueva versión de su plataforma. ¿Qué problema concreto del mercado estáis ahora mismo resolviendo y por qué era necesario dar este paso ahora mismo? Bueno, ahora creo que dos problemas, ¿no? Uno que no existía, que ha venido provocado por la IA, y es que cada vez hay más competencia, cada vez hay más solicitudes y cada vez los organismos tienen que hacer frente a una mayor demanda de financiación pública. Este sería el primer problema que ha habido en los últimos 2 años. Diría que particularmente en el último año se han multiplicado por 3, por 4 y en algunos casos por 5 las solicitudes de financiación pública. Esto también es bueno, es decir, hay más empresas que están utilizando la IA para pedir ayudas, pero por otro lado tiene un efecto adverso, ¿no? Y es que hay muchas empresas que llegan tarde, lo planifican con poco tiempo y no tienen la capacidad económica, que muchas veces sí que tienen las grandes empresas, para pagar consultores, hacer frente a costes de asesoría. Nuestra plataforma lo que hace es, particularmente para las pequeñas y medianas empresas, ahorrar mucho tiempo en la preparación de las propuestas, hasta un 50%, e identificar hasta un 30% más de ayudas y de incentivos que podrían acoplarle a cada una de las empresas en virtud de sus inversiones. Y esto es un cambio de paradigma importante, ¿no? El lenguaje de la administración está pensado para hablar de proyectos, ideas. Nosotros lo que hemos hecho es transformar todo ese mundo de las ayudas públicas en un lenguaje que cualquier financiero de una empresa puede entender, ¿no? Es decir, hemos estructurado un nuevo canal de diálogo
con los CFOs de las compañías con las que operamos. Durante años las subvenciones, y muy bien nos lo estás explicando, Francisco, han sido percibidas como procesos muy complejos y burocráticos. Y claro, a mí me ha gustado ese mensaje, ¿no?, de que las grandes empresas pues tienen consultores, tienen todo un equipo detrás y tienen medios para financiarse y, claro, llegan primero muchas veces en estas carreras. ¿Cómo puede la inteligencia artificial, ya nos ha dicho que, claro, esto ha acelerado el proceso, pero también ha hecho que se multiplique? ¿Cómo cambia realmente esta situación para las empresas y, sobre todo, qué hace diferente a WeGrant para ayudarles en este paso? Bueno, pues nosotros, Lucía, lo que hemos hecho ha sido crear una solución basada en inteligencia artificial sobre un rack propio que se conecta con modelos de lenguaje conocidos por todos, no voy a citar ninguna marca comercial, y permite que cualquier empresa pueda hacer un primer análisis gratuito de su proyecto y de sus inversiones. El sistema va a identificar las ayudas que tienen una mayor probabilidad de éxito. Este creo que es otro de los de las grandes innovaciones que hay detrás de WeGrant, que es el algoritmo que calcula la probabilidad, y a partir de la obtención de esa cifra o de ese porcentaje de probabilidad, la empresa tiene mucha más capacidad para tomar decisiones con respecto a qué ayudas quiere solicitar y cuáles es mejor que no solicite en ese momento. Nosotros distribuimos el proceso o el journey del cliente en 3 pasos, ¿no? Lo primero es el descubrimiento. Es importante que las empresas descubran lo que pueden hacer, cuándo lo pueden conseguir y qué van a conseguir exactamente. Es decir, cuánta financiación, cuándo se la van a dar y qué requisitos financieros hay detrás de cada una de las convocatorias. El segundo sería el de selección de la convocatoria y preparación de la propuesta. Aquí está una de las grandes novedades de WeGrant, y es que desde el mes de octubre estamos probando con determinados clientes la puesta en marcha de soluciones que le permiten al usuario escribir directamente sus proyectos. Y, en tercer lugar, el acceso a un consultor que les va a permitir desarrollar la propuesta directamente. Y esto creo que es una de las principales novedades que lanzamos con la plataforma y que permite tanto el ahorro de costes como la generación de más oportunidades, ¿no?, en el corto y en el medio plazo. Y es que muchas empresas identifican, ¿no?, por ejemplo, esas ayudas públicas, pero luego tienen dificultades para financiar sus proyectos. ¿Dónde está hoy el gran cuello de botella y cómo puede ayudar, por ejemplo, la banca a resolverlo? Bueno, pues precisamente uno de los principales cuellos de botella es el del acceso a la financiación. Muchas empresas necesitan para arrancar los proyectos avales, garantías, prefinanciación y cofinanciación. Nuestro proyecto consiste en conectarnos con distintos bancos, no solo en España, sino también en Europa, para que conozcan cuál es el perfil de riesgo de cada uno de los clientes, riesgo desde el punto de vista del acceso a la ayuda, y puedan sentarse a hablar con las empresas para ofrecerles un acompañamiento financiero que en todo caso beneficia a las dos partes, ¿no? La empresa es capaz de obtener la financiación que necesita para arrancar el desarrollo de sus inversiones, para poner en marcha sus instalaciones, para poner en marcha sus proyectos de I+D, y por otro lado el banco pues encuentra clientes con mayor capacidad de riesgo y aseguran mucho más el riesgo de cada uno de los clientes con los que operan, ¿no? Y por eso estamos en una primera fase en la que hemos incluido a las entidades financieras como partners, pero también, y creo que es importante destacarlo, estamos trabajando en algunas iniciativas para incluir fondos de inversión y private equities, particularmente en segmentos como los proyectos del ámbito climático, los proyectos del ámbito energético, donde probablemente sea necesario un pool de financiadores mayor para acometer las inversiones. Un poco también para quien nos esté escuchando, a mí me está recordando, pues, digamos, a estas plataformas que son comparadores de hipotecas, pero muchísimo más complejo, ¿no?, para ayudar a las empresas a que puedan acceder a esas ayudas y también integrando, pues, al sistema financiero con sus diferentes actores en todo ello, en todo este proceso. Nos ha citado ya los fondos Next Generation. Tras el impulso de esos fondos, ¿no?, de esas ayudas, ¿cómo crees, Francisco, que va a evolucionar el mercado de las ayudas públicas en los próximos años? Porque, claro, los Next Generation estábamos hablando de cantidades muy importantes, pero también un poco complejidad, ¿no?, que se añadía a todo este escenario. Sí, efectivamente, España ha puesto por un esquema muy apalancado en los PERTEs, que algunos han salido mejor que otros. En otros países se ha optado por hacerlo de un modo diferente, por no entrar en muchos tecnicismos ahora, pero sí que es cierto que hacia donde probablemente vaya el futuro de la financiación pública, la Comisión Europea ya está dando algunas pistas, es hacia la concentración en los fondos energéticos y climáticos, es decir, toda la agenda climática, toda la agenda de ESG, de cumplimiento ESG, va a estar muy presente. Hacia Deep Tech, Europa ya está apostando a través del European Innovation Council por aglutinar muchos fondos, particularmente para defensa, para tecnologías duales. O sea, estos dos serían los segmentos
Y desde el punto de vista de la tipología de financiación, cada vez vamos a ver más operaciones no solo de subvención, sino mixtas, es decir, una parte de subvención y una parte de préstamo, y operaciones de deducciones fiscales o incentivos, es decir, la transformación de mucha parte de subvención en ahorro o liquidez para las compañías. Eso del lado de las ayudas, ahora del otro lado, de quienes las solicitan. ¿A qué tipo de clientes se dirige WeGrant y qué servicios ofrecen más concretamente para ayudarles a acceder a estas subvenciones y financiación? El 80%, gracias por la pregunta, Lucía, el 80% de nuestros clientes son pymes, porque además son las que tienen una mayor necesidad de aprovechar nuestros servicios, que son servicios gratuitos en toda la parte del análisis y en toda la parte de la segmentación de las ayudas. Ahí tenemos un 80% de clientes que están en ese ámbito, pymes particularmente en algunos sectores, industriales, agroindustriales, también de base tecnológica. Y luego sí que es cierto que trabajamos con medianas y grandes empresas con un enfoque diferente, que es en la optimización del uso de las ayudas, no solo en España, sino en otros países. Tenemos un producto que está pensado para el foco internacional, que permite a las grandes empresas hacer un benchmark de la disposición de la disponibilidad de las ayudas en distintos mercados para poder hacer una planificación previa de las inversiones y de este modo optar por aquellos mercados que son más eficientes desde el punto de vista del uso de las ayudas y los incentivos. Y ahí sí que estamos viendo ya muchas operaciones cross-border, ¿no? Operaciones Francia-España, España-Francia, España-Portugal, Francia-Polonia, Francia-Alemania. Es un mercado, el europeo, que cada vez se consolida más porque es el mercado de ayudas públicas más grande del mundo. Por seguir hablando de vuestros clientes, Francisco, ¿nos podrías compartir algún caso de éxito, por ejemplo, algún ejemplo de cómo el trabajo de WeGrant ha contribuido al crecimiento o la innovación de alguno de vuestros clientes? Bueno, pues por suerte tenemos muchos, pero por mencionar algunos, recientemente una gran empresa industrial de la Comunidad Valenciana que ha utilizado los servicios de WeGrant ha descubierto que gran parte de las inversiones que ha hecho en el pasado son susceptibles de beneficiarse de una deducción fiscal por inversión en I+D, y lo que es más importante, el instrumento CAES, que es el de los costes los costes energéticos, los certificados de costes energéticos, que están siendo también muy aprovechados o van a empezar a ser muy aprovechados por las industrias que se transforman energéticamente. Esto es un caso un poco más grande. Desde el punto de vista de las pymes, estamos ayudando a muchas pymes a conectar su financiación pública con la financiación privada de los bancos. Y ahí estamos viendo que ese puente beneficia o está beneficiando mucho a las dos partes. Generalmente en operaciones a través de las cuales pues, la entidad financiera pone un 25% de la financiación, la entidad pública el 75% restante, y ese mix hace posible que la operación se vehiculice. Y también el panorama de las ayudas públicas hay que tener en cuenta que cambia de forma constante. ¿Cómo afrontan este reto desde WeGrant? Ahora estamos preparándonos para el cambio del siguiente periodo financiero que la Comisión Europea está dibujando. En ese escenario es verdad que va a haber menos dinero para algunas cosas, es decir, para digamos, lo que serían ayudas directas a pequeños negocios. Para eso parece que va a haber menos dinero, pero va a haber, sin embargo, más dinero para algunos de los segmentos que yo le comentaba antes, ¿no? El sector de la energía, el sector del agua, el sector de las infraestructuras. Ahí va a haber un gran desvío de fondos. Y luego, por otro lado, estamos viendo cómo está habiendo un reaprovechamiento de los fondos no utilizados. Es decir, recordemos que no solo España, sino muchos países seguramente no cumplan con la agenda Next Generation y sea necesario, dentro del marco legal que permite la reestructuración, bueno, pues transformar parte de esos instrumentos en otros vehículos, ¿no? Lo que vamos a ver, desde mi punto de vista a corto plazo, es una regeneración de los instrumentos financieros. Es decir, no solo ayudas, sino, bueno, instrumentos en los que participa, pues, desde el ICO hasta el Banco Europeo de Inversiones, en colaboración con un banco privado y un conjunto de operadores que solicitan ayudas de manera conjunta, ¿no? Estamos preparándonos para ese universo mixto, que es cierto que va a tener menos ayudas para un volumen más grande de empresas, pero va a tener más ayudas para un volumen menor de compañías. Francisco Esteban, fundador y CEO de WeGrant, muchísimas gracias por haber estado en Mercado Abierto. Hasta la próxima. Muchas gracias, un saludo, buenas tardes. Gracias, Lucía.